Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy como siempre. Espero que se encuentren maravillosamente y que este vídeo los encuentre con una sonrisa. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida extra especial. Aquí hablamos de todo aquello que nos mantiene al filo de la silla, y hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un drama que ha capturado la atención de miles de personas, y exploraremos a fondo esa pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem pide perdón a Hande? Y lo más importante, ¿le perdonará? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para intentar descifrar el futuro de esta relación tan comentada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si eres fan de las historias que nos hacen sentir, que nos hacen vibrar y hasta que nos quitan el sueño, te invito a que aprietes ese botoncito rojo de suscribirse. Así no te perderás ninguna de nuestras análisis, nuestras teorías y nuestras discusiones sobre los temas que más nos apasionan. Ahora sí, vamos al lío. La tensión entre Kerem y Hande ha sido palpable, ha sido un tema recurrente en las redes sociales, en los foros, en todas partes. Hemos visto sus idas y venidas, sus momentos de gloria y sus caídas estrepitosas. Y ahora nos encontramos en un punto crucial, un momento que podría definirlo todo. Kerem aparentemente ha llegado a un punto de reflexión, un punto en el que parece haber comprendido la magnitud de sus acciones y el impacto que han tenido en Hande. El título de nuestro vídeo: Kerem pide perdón a Hande. ¿Le perdonará?, resume perfectamente la encrucijada en la que nos encontramos. No es solo una pregunta, es una interrogante cargada de expectativa, de esperanza, de quizás un poco de temor por lo que pueda pasar. Hemos sido testigos de cómo las palabras, o la falta de ellas, pueden construir o destruir puentes entre dos personas. Y en este caso, la pregunta es si las palabras de Kerem serán suficientes para reparar el daño causado, para sanar las heridas que quizás se han abierto. Para entender la magnitud de la situación, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos de los momentos clave que han llevado a este punto. No vamos a entrar en detalles minuciosos de cada conflicto, porque eso nos llevaría horas, pero sí debemos evocar la esencia de lo que ha sucedido. Hubo malentendidos, hubo errores de juicio, hubo quizás orgullo herido, y lo que es más importante, hubo una desconexión emocional que lamentablemente se hizo evidente. Hande, por su parte, ha demostrado una fortaleza increíble, pero también una vulnerabilidad que es completamente humana. Ver sufrir a alguien que queremos o admiramos siempre es difícil, y en este caso, la empatía hacia Hande ha sido generalizada. Los gestos, las acciones, las omisiones, todo ha sido analizado y diseccionado por una comunidad ávida de respuestas. Y ahora surge esta noticia, este rumor, esta esperanza: Kerem está dispuesto a pedir perdón. La pregunta es, ¿cómo será ese perdón? ¿Será un perdón sincero, profundo, acompañado de un arrepentimiento genuino? ¿O será un perdón superficial, dicho por decir, para salir del paso? La forma en que se pide perdón es tan importante como el perdón en sí mismo. Un perdón bien expresado puede ser un bálsamo para el alma herida, un puente hacia la reconciliación. Un perdón mal formulado, por el contrario, puede abrir aún más la herida, puede hacer sentir que el dolor no ha sido comprendido, que la otra persona no ha asumido realmente la responsabilidad de sus actos. Imaginemos el escenario. Kerem solo, quizás en la intimidad de su habitación, reflexionando sobre sus acciones. ¿Qué pensamientos cruzan su mente? ¿Se da cuenta del dolor que ha causado? ¿Reconoce sus propios fallos? El primer paso para pedir perdón es el autoanálisis, la autocrítica constructiva. Si Kerem ha llegado a este punto, es porque algo ha cambiado en su interior. Quizás ha sido el tiempo, quizás ha sido la ausencia de Hande, quizás ha sido el darse cuenta de lo que realmente significaba para él. La madurez emocional no siempre llega de forma fácil, a veces se necesita tropezar para aprender a caminar. Ahora, la parte más difícil para Hande. Recibir una disculpa después de haber sido lastimada no es tarea fácil. El perdón no es una obligación, es una elección. Y esa elección depende de muchos factores, del grado de la herida, de la sinceridad percibida en la disculpa, de si se cree que el comportamiento cambiará. Hemos visto a Hande ser fuerte, resiliente, pero también sensible. Las cicatrices emocionales pueden tardar mucho en sanar, y a veces, las palabras de perdón, por sinceras que sean, no son suficientes para borrar el recuerdo del dolor. ¿Qué tipo de perdón podría ser efectivo?
Un perdón que no busque justificaciones, que no ponga excusas. Lo siento por lo que hice, entiendo que te lastimé, asumo mi responsabilidad. Y estoy dispuesto a cambiar. Estas son las palabras que soñamos escuchar, las palabras que abren la puerta a la sanación. Lo siento, pero tú también. Invalida completamente la disculpa y perpetúa el conflicto. El perdón verdadero implica reconocer el daño, empatizar con el dolor del otro y mostrar una voluntad real de enmendar el error y de no repetirlo. Analicemos las posibles reacciones de Ande. Podría haber rabia, podría haber resentimiento, podría haber una profunda tristeza. Es natural sentirse así después de haber sido lastimada. Podría escuchar las palabras de Kerem y sentir que son demasiado tarde, que el daño ya está hecho y que no hay vuelta atrás. O por el contrario, podría ver en ese gesto de pedir perdón una señal de que Kerem ha crecido, de que ha aprendido de sus errores, y que hay una posibilidad de reconstruir algo quizás diferente pero valioso. La clave aquí es la autenticidad. Si Kerem se acerca a Ande con un corazón abierto, sin segundas intenciones, simplemente buscando reparar el daño, eso se sentirá. La intuición humana es una herramienta poderosa. Ande como persona percibirá si el arrepentimiento es genuino o si es una estrategia. Y esa percepción será crucial en su decisión. Pensemos en las dinámicas de una relación. Las relaciones son complejas, están llenas de matices. No son blanco y negro. Hubo momentos buenos entre Kerem y Ande sin duda. Esas experiencias compartidas, esos recuerdos positivos, también juegan un papel importante. A veces el amor o el afecto que aún pueda existir puede ser un motor para el perdón. Pero el perdón no borra la memoria. No significa olvidar el dolor. Significa elegir no dejar que ese dolor dicte el futuro. Significa, quizás, encontrar una forma de avanzar, ya sea juntos o por separado, con un entendimiento renovado. Si Ande decide perdonar, no será una capitulación, será una victoria de la resiliencia y de la esperanza. Será una demostración de su propia fortaleza, de su capacidad para superar la adversidad. ¿Qué pasa si Ande no perdona? Eso también es una posibilidad real y totalmente válida. El perdón no se puede forzar. Si Ande siente que las heridas son demasiado profundas, que la confianza se ha roto irreparablemente, tiene todo el derecho a decir no. En ese caso, el perdón se convierte en un proceso interno para ella, una forma de liberarse del resentimiento y seguir adelante. El gesto de Kerem, aunque no sea aceptado, podría haber sido un paso necesario para su propio crecimiento personal. Es importante también considerar el factor tiempo. A veces el perdón necesita tiempo para madurar. Quizás Ande no esté lista para perdonar inmediatamente. Quizás necesite espacio, tiempo para procesar sus emociones, para sanar. El perdón no tiene por qué ser instantáneo. Puede ser un proceso gradual. En las redes sociales hemos visto muchas opiniones. Algunos defienden a Kerem, otros defienden a Ande y muchos simplemente observan con el corazón en un puño. La comunidad ha creado sus propias narrativas, sus propias expectativas. Y nosotros, como analistas de estas dinámicas, intentamos aportar una perspectiva más profunda, más analítica. Si Kerem ha pedido perdón, ¿cuál es el siguiente paso para él? No basta con pedir perdón, hay que demostrarlo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y si Kerem realmente quiere recuperar la confianza de Ande, o al menos demostrar su arrepentimiento, deberá mantener un comportamiento coherente con sus disculpas. Eso significa ser respetuoso, ser considerado y demostrar un cambio real en su forma de actuar. Y para Ande la pregunta sigue siendo la misma, ¿será capaz de encontrar la paz, de sanar, independientemente de la decisión que tome? El camino hacia la recuperación emocional es personal y único para cada individuo. Volviendo a la pregunta principal, Kerem pide perdón a Ande. ¿Le perdonará? No tenemos la respuesta definitiva, porque el futuro es incierto y las decisiones humanas son complejas. Sin embargo, podemos analizar las probabilidades, podemos reflexionar sobre lo que sería más constructivo, sobre lo que implicaría madurez y crecimiento para ambos. Si Kerem ha tomado la iniciativa de pedir perdón, eso ya es un paso importante. Demuestra que ha reflexionado sobre sus acciones y que está dispuesto a asumir la responsabilidad. Si ese perdón es sincero y Ande percibe esa sinceridad, hay una posibilidad de que la sanación comience.
La sanación no siempre significa reconciliación en el sentido de volver a ser pareja, sino que puede significar encontrar la paz y seguir adelante, quizás con una amistad renovada, o simplemente con un entendimiento mutuo. Lo que sí es seguro es que este momento es crucial para ambos. Es una oportunidad para el crecimiento, para el aprendizaje y para la evolución personal. Ya sea que Ande perdone o no, este gesto de Kerem puede marcar un antes y un después en sus vidas. Para concluir, hemos explorado la compleja situación entre Kerem y Ande Analiz. Ando la importancia de un perdón sincero y el impacto que puede tener en la sanación de las heridas emocionales. Hemos recordado que el perdón es una elección personal y que no se puede forzar. Hemos reflexionado sobre las posibles reacciones de Ande y la necesidad de autenticidad en las disculpas de Kerem. El camino hacia la reconciliación o la sanación es personal y requiere tiempo, paciencia y sobre todo, un profundo autoconocimiento. La dinámica de su relación es un recordatorio de la complejidad de las interacciones humanas y de la importancia de la comunicación, la empatía y la responsabilidad en cualquier vínculo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y lleno de emociones. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem debería perdonar a Ande? ¿O creen que Ande debería perdonar a Kerem? ¿Cómo creen que debería ser un perdón ideal en esta situación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenidos como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.